Buenos días, soy Alfonso Zamar y esto es Psicología y otros fenómenos. El retrato que Freud nos hace del hombre, con un ello y un inconsciente que si pudiera expresarse libremente lo llevaría al incesto, al asesinato y a otros crímenes peores, es un reflejo y una consecuencia del mundo que Freud contempló en la Inglaterra victoriana del siglo XIX, caracterizada, como hemos dicho anteriormente, por una moralidad extremadamente rígida y la represión sistemática de la sexualidad. Recordemos que en el siglo XIX la burguesía capitalista se consolidó como clase social dominante, pasando de ser una clase revolucionaria a convertirse en una clase conservadora que a través del imperialismo extendió su influencia y el control de los recursos a nivel mundial hasta el día de hoy. El ser humano es capaz de decidir su propio destino y cambiar buscando siempre el desarrollo de sus potencialidades en un entorno adecuado. En definitiva, es fundamentalmente saludable y creativo, capaz de lograr su funcionamiento óptimo. Decía León Tolstoy: todos piensan en cambiar el mundo, pero nadie piensa en cambiarse a sí mismo. Para él, la sabiduría radicaba en el autoconocimiento, la sencillez, el amor al prójimo y la aceptación de la propia ignorancia. Aseguraba que la transformación comienza en el interior de cada uno de nosotros. La sabiduría es el arte de la vida. Es un saber vivir donde saber no se refiere a saber sobre la vida, sino a su experiencia plena. Sin ella no es posible evitar la mecanicidad de la realidad. Se trata de aceptar el reto de gozar del sentido profundo de la vida, volver a la experiencia en la que aún no se han escindido conocimiento y amor, alma y cuerpo, espíritu y materia, tiempo y eternidad. Es una invitación personal a ser lo que realmente somos, una invitación en la que la fe no es una doctrina, sino una apertura al desafío. No basta con vivir eventos, sino reflexionar sobre ellos, conectar con uno mismo y con los demás y aprender a gestionar las situaciones complejas. Este tipo de sabiduría, más allá del mero conocimiento, es la aplicación reflexiva a la experiencia vital para vivir con sentido, equilibrio y buen juicio. A través de la sabiduría, el ser humano puede ser él mismo. La sabiduría es una gracia que permite comprender la vida y la realidad desde una perspectiva más profunda y se va adquiriendo con el paso del tiempo, la conciencia y la contemplación. Ayuda a percibirse como un ser íntegro y único, que abarca la identidad a través de la psique, con el temperamento, el carácter y la memoria, y a través del cuerpo con los pensamientos, las emociones y los sentimientos. Es un proceso dinámico, una frontera que va emergiendo en el aquí y el ahora, al relacionarse con el mundo de una forma auténtica, donde no existe división entre lo que uno piensa, lo que dice y lo que hace. Enfrenta las fisuras de la vida social y las convicciones internas, sin alienación o falsa conciencia, al reconocer la propia dignidad y la del otro, con coherencia moral y psicológica, a través de un yo sincero y transparente, sin pretensiones ni engaños, manteniendo todas las partes del ser en armonía y reflejando sus valores en cada acción. Implica tener un adecuado sistema de creencias para que las acciones incluyan un propósito en la vida, donde el pensamiento, el sentimiento
la palabra y los hechos sean coherentes, lo que fortalece la autoestima y genera paz interior. Reconoce las propias fortalezas, pero también las debilidades y los errores, que son un signo de madurez espiritual y respeto propio. Todo ello supone entender el self profundamente, transformando la experiencia en decisiones sensatas, lo que fomenta el bienestar psicológico, la resiliencia y la conexión con uno mismo y con el otro. El despertar del verdadero self es un proceso de crecimiento que permite una forma más profunda de estar vivo, liberándose de la anestesia social. El individuo, comunidad única e indivisible, se desprende de su piel de sujeto condicionado por el deseo narcisista para convertirse en un potencial de libertad, dejando de ser el cómo para ser el quién. Transformar la vida práctica de una existencia establecida por modelos anteriores, arrojados en un momento y en un lugar marcados por la finitud, el miedo y la angustia, para superar la modelación de los afectos y comportamientos que, como fenómenos influidos por modelos sociales, puedan actuar como fuerzas de conflicto. En este sentido, la desviación social como comportamiento, creencia o acción que viola normas, expectativas o valores sociales no es una característica intrínseca del acto, sino una definición construida socialmente relativa a la cultura, el tiempo y el contexto, siendo considerada a menudo una respuesta a la marginación. Un problema psicológico puede actuar como detonante para que la sociedad aplique la etiqueta de desviación social, al ser percibido como una violación de la normalidad, lo que genera un estigma social que etiqueta al individuo como diferente, peligroso o incapaz. Una vez que la persona es etiquetada, internaliza esa identidad viéndose a sí mismo a través de la etiqueta, lo que lleva a estabilizar comportamientos desviados como forma de adaptarse al rechazo. Lo peor de todo es que esa etiqueta bloquea el acceso a oportunidades convencionales que llevan a la persona a la marginación social, lo que confirma la circularidad destructiva. No somos meros receptores pasivos de información y estimulaciones ambientales, sino que tenemos un papel activo en la producción de las dimensiones del entorno. El self o el sí mismo, como anatema en términos modernos, representa la exclusión, es decir, la entrega incondicional de la propia identidad, lo que lleva a la negación de nosotros mismos. El individuo deja de ser un yo autónomo para convertirse en un recurso dedicado en exclusiva a los fines del capitalismo, que lo aliena. De tal forma, el sí mismo no es independiente y solo se reconoce a través del rol que ejerce en la sociedad. En suma, todo lo que es la persona está representado en el self. Cómo nos percibimos a través del cuerpo, de la familia, de las posesiones, el reconocimiento, los roles, la reputación y los procesos reflexivos, la conciencia y los estados internos. El self puro es el individuo que experimenta, piensa y reflexiona. Es la conciencia continua que integra lo inconsciente y organiza la experiencia. Es lo que nos hace únicos. El ser humano está constituido en parte por la imagen que nos devuelven los demás y por nuestra imagen especular, pero tenemos un único espejo mediante el que podemos escrutar nuestra propia conducta. La relación entre el self
y la identidad social es una cuestión compleja. La conciencia del self es autoconciencia, es la capacidad introspectiva de reconocer nuestras propias emociones, nuestras propias fortalezas, nuestras propias debilidades y los pensamientos que dan forma a la identidad personal. Por otro lado, la conciencia social implica comprender las emociones, necesidades y dinámicas de los demás, facilitando la empatía y la interacción. Ambas deben equilibrarse y retroalimentarse para un adecuado desarrollo personal. La autoconciencia es el punto de partida para una interacción funcional con el entorno, mientras que la conciencia social debería permitir entender el impacto que se ha provocado en ese entorno para poder integrar la identidad personal con la colectiva, teniendo en cuenta que la identidad social es un constructo o integración de distintos yoes que son unificados por el self. El self es el único yo conocedor, del que emergen todos los yos sociales. Depende del buen funcionamiento del córtex cerebral y el sistema límbico en su conjunto para desarrollarse. Es proléptico, evoluciona y se entiende a través del tiempo, donde el presente no es solo un instante fugaz, sino un presente de las cosas pasadas y futuras, definido en la expectativa, la esperanza y el propósito. Proyecta su existencia en el tiempo, donde el presente está vinculado al sentido último de la existencia, inmerso en la temporalidad y la plenitud. Decía Teilhard de Chardin que el universo no es estático, sino un proceso dinámico de espiritualización de la materia, donde la evolución física conlleva un aumento progresivo de la conciencia. Lo que plantea una complejidad creciente que impulsa a la materia hacia formas superiores de unión espiritual que culminan en el punto omega o conciencia suprema y unificadora. La felicidad no es algo que se encuentra afuera, sino un estado interno de plenitud que surge cuando logramos ser nosotros mismos sin condicionamientos. Ser feliz implica encontrarse a uno mismo a través del autoconocimiento, porque no solo somos cuerpo. Nuestros pensamientos en muchas ocasiones no nos pertenecen y nuestras emociones están modeladas. Solo encuentran la felicidad quienes son libres interiormente y viven sin condicionamientos ni ataduras ideológicas y doctrinas que dividen. Decía Séneca que la felicidad no consiste en tenerlo todo, sino en no desear nada. Esto es todo por hoy. Gracias por escucharme y hasta otra.